forman parte del cuadro de sucesos relacionados con el nacimiento de Jesús. Desde el Evangelio de Mateo, donde se comienza a describir su árbol genealógico para probar su descendencia real, hasta el Evangelio de Lucas, son muchos los involucrados. Elizabeth y Zacarías, José y María, Herodes y los magos, los ángeles y los pastores, hasta ciudades como Nazaret y Belén están rodeadas del resplandor de su nacimiento. Sin embargo, existe una persona a quien se le menciona poco, aunque tuvo una participación activa en el suceso. Aparece únicamente en el Evangelio de Lucas, pero disfrutó de uno de los más grandes privilegios que puede tener un ser humano: reconocer en aquel bebé que apenas tenía 40 días de nacido al Salvador del mundo. Esa persona se llamaba Simeón y fue el hombre que vivió esperando en las promesas de Dios. Y este es el título de este sermón: esperando en sus promesas. Simeón esperaba la llegada del Salvador. Él vivía en Jerusalén, ciudad donde radicaba el templo y además la sede de la autoridad religiosa del judaísmo. Sin embargo, Jerusalén era un nido de incredulidad. Cuando los magos llegaron a preguntar dónde estaba el niño, toda la ciudad se turbó. Cansados del yugo del Imperio Romano, se revolvían entre la queja y el lamento. Permanecía concentrada en rituales y ceremonias, pero muy ajena a lo que sucedía en las esferas celestiales. Aún así, Dios no se había olvidado de ellos. Dios estaba trabajando y preparando el escenario en el cual se desarrollaría el nacimiento de su Hijo. En medio de tanto desconcierto y tanta indiferencia, vivía un hombre diferente, Simeón. Él poseía un carácter diferente. Según lo que se conoce de él, no era un líder religioso, ni ocupaba cargo de autoridad alguna. Era simplemente un hombre justo y piadoso, como lo describe la Biblia. Pero sobre todo, el Espíritu Santo estaba sobre él. No era profeta, no era sacerdote, no era rey, pero el Espíritu Santo estaba sobre él. Este era un hombre especial. Era un hombre que caminaba con Dios y le creía a Dios. Quizás Simeón contemplaba la situación que le rodeaba: indiferencia, apatía espiritual, incredulidad, temores, odios y rencores en el corazón de los hombres. Reyes iban y venían, pero su corazón permanecía anclado en las promesas de Dios. Las Escrituras apuntaban al nacimiento del Mesías, y él estaba seguro que si Dios lo había prometido, Dios lo cumpliría. Y ahí estaba Simeón para esperar el cumplimiento. Lo que sostenía a Simeón en medio de aquella situación era que el Mesías esperado llegaría. La estrella resplandeciente de la mañana estaba por aparecer en el horizonte. El Espíritu Santo, que escudriña aún hasta lo profundo de Dios, conocía lo que estaba dentro del corazón de Simeón y sabía de la esperanza que abrigaba. El Salvador vendría y Simeón lo esperaba. Simeón esperaba ver al Salvador. Él vivía una vida de oración silenciosa y constante vigilancia. Dios le había revelado a través del Espíritu Santo que no moriría sin ver al Mesías prometido, al ungido del Señor. Y Dios honra a los que comprometen su vida esperando en sus promesas. Tal vez la espera del Mesías pudo parecer interminable. Quizás se aparecieron muchos autoproclamándose Mesías. Pero Simeón era un hombre de fe paciente, era un hombre de oración, era un hombre vigilante. Sabía que el Redentor no vendría como un Power Ranger, armado hasta los dientes,
con todo tipo de armas sofisticadas. No, el Redentor del mundo vendría a este mundo como un inocente bebé. Y Simeón esperaba verlo. Y el día del cumplimiento de las promesas llegó. Jesús había nacido y, obedeciendo el rito de la ley, debía ser presentado en el templo. Ese día, el Espíritu Santo guió a Simeón para que fuera al santuario. ¿Cuántos años había recorrido el mismo camino? Quizás con una oración en sus labios: Señor, estamos esperando al Mesías. Pero ese era un día diferente. Dios cumpliría su promesa, porque Dios honra a los que comprometen su vida esperando en sus promesas. Simeón entró en el templo. ¿Cuántos niños estarían allí para ser presentados? Pero Simeón sabía, el Espíritu de Dios le guiaba. Llegó antes que ellos, pero Simeón esperaba hasta que los vio. Ahí estaba, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Los brazos de Simeón sostenían el Redentor, y conforme a la palabra de Dios, sus ojos veían al Salvador. La salvación de Dios en la persona de Jesús. Muchos vieron al niño y aún al hombre, pero ciegos espiritualmente nunca vieron en él a la salvación de Dios. Las profecías se habían cumplido. Ahora el plan redentor estaba en marcha. Dios mismo lo había preparado para todos los pueblos, tanto judíos como gentiles. A los que andaban en tinieblas, ahora les resplandecería la luz. Hoy, como en los tiempos pasados, Dios se complace en honrar a los que viven confiando en sus promesas. Jesús nació, Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió al Padre y Jesús volverá por su pueblo. Esa promesa está por cumplirse. ¿Lo estás esperando? Los tiempos son difíciles. Las gentes están sumergidas en la confusión y la incredulidad. Pero tú no te canses. Como Simeón, continúa esperando. Dios cumplirá su palabra. El Señor volverá por su pueblo. Jesús mismo lo dijo: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Los ángeles les dijeron a los discípulos: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y el profeta Isaías declara: la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Espera en sus promesas. Dios cumplirá. Dios te bendiga.